Vamos en la mañana de hoy a la palabra de nuestro bendito Salvador. Queridos amigos y hermanos, por favor les pido que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 9, libro de Romanos, capítulo número 9, versículo número 11. Vamos a leer dos versículos, versículo número 11 y versículo 16. Leamos el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es un versículo clave en el estudio del día de hoy, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mis queridos hermanos, el día de hoy tenemos, y me apresuro si ustedes me permiten, tenemos el estudio o la consideración de la elección incondicional, a la cual yo denominaré la elección soberana. Elección incondicional o elección soberana. Esta es la segunda doctrina de la gracia. Y les repito, mis amados hermanos, no es que las doctrinas de la gracia solo sean 5, sino que las doctrinas de la gracia es el nombre que se le es dado a lo que nosotros conocemos como los 5 puntos del calvinismo, el mal llamado calvinismo, porque en realidad estos 5 puntos surgen o nacen de la necesidad que tenía la iglesia de refutar la posición arminiana, a los que ellos le denominaron los 5 puntos. No dijeron del arminianismo, pero obviamente se desprenden de las tesis de Jacobo Arminio. Las doctrinas de la gracia, estos 5 puntos, los dijimos. En primer lugar, la semana pasada lo estudiamos, la depravación total. El día de hoy, Dios mediante, estudiaremos la elección incondicional. La otra semana, Dios mediante, hablaremos, conforme a la Escritura, de la redención particular, de la gracia irresistible la semana que viene después de la próxima, y en la última semana la perseverancia de los santos. En últimas de cuentas, mis amados hermanos, al finalizar este estudio, cada uno de nosotros, espero yo por la gracia del Señor, debe estar en una posición teológica correcta para responder la pregunta: ¿podemos perder o no podemos perder la salvación? ¿Puede el creyente perder la salvación o puede el creyente perseverar por la gracia del Señor hasta el fin? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, mis amados hermanos, dijimos, estos 5 puntos no son puntos hechos o escritos por Calvino. Juan Calvino, el reformador suizo, no es en ninguna manera el autor de los 5 puntos, porque Calvino nunca resumió su teología en 5 puntos. Entonces dejemos esto en claro, esto ya lo vimos. Y nos atrevimos, porque es en cierta manera un atrevimiento, nos atrevimos entonces a definir el calvinismo, si es que así lo quieren llamar, como una respuesta teocéntrica a una idea antropocéntrica. Repito, señalo, subrayo, el calvinismo entonces, y lo vamos a probar y lo estamos probando, como lo hicimos la semana pasada, es una respuesta teocéntrica, es una respuesta que exalta, que busca señalar, resaltar la supremacía, la soberanía de Dios sobre su creación. En el momento, querido hermano, que alguno de ustedes no conozca que tienen un Dios soberano, es decir, un Dios que hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere y cuando quiere, en ese momento el Dios en el cual usted cree quizás no es el Dios de la Escritura.
Tengan mucho cuidado, porque el Dios de la Escritura es un Dios soberano, es un Dios que no necesita pedirle a alguno de sus siervos qué piensa o qué va a hacer él para que él entonces, el rey entonces tome una decisión. Soberanía implica autonomía, eminencia y supremacía, y ese es el Dios de la Escritura, queridos hermanos. Es necesario entonces resaltar que estos puntos que estamos estudiando son una respuesta teocéntrica a una idea antropocéntrica, es decir, a una idea o a 5 ideas que proceden de Jacobo Arminio que ponen al hombre. Queridos hermanos, la Biblia me dice que el protagonista de la Escritura, de principio a fin, es Dios mismo. A pesar de que la Escritura me hable del hombre, a pesar de que la Escritura me hable del pecado del hombre, de la caída del hombre, de la infidelidad del hombre, de la redención del hombre, de la glorificación del hombre, el hombre no es el protagonista. El protagonista es Dios. En otras palabras, cuando el telón de la creación se abre porque Dios así lo dispuso. Cuando el hombre aparece en la escena, aparece porque el Señor así lo dispuso. Cuando el hombre cae porque el Señor así lo permitió. Cuando el hombre es salvo por gracia, es salvo porque el Señor así lo dispuso. Cuando el hombre muere, me dice Hebreos, tiene que morir para ser juzgado. Aquí, mis hermanos, en este bendito libro, al que nosotros llamamos Biblia, el protagonista, el centro, la esencia es Cristo, y en cada página es como si la Escritura tejiese con hilos de gracia cada palabra, mis hermanos. Entonces, no es acerca del hombre, es acerca de Dios. No podemos creer que Dios creó al hombre para beneficio del hombre. No, eso es una doctrina antropocéntrica. Dios creó al hombre para su propia gloria. Y todo lo que sucede es para la gloria del Señor. Y en todo se glorifica Dios, queridos hermanos. Ese es el Dios soberano. Es una respuesta teocéntrica porque la Biblia de principio a fin resalta la supremacía y la soberanía de Dios. Imagínense ustedes donde el arminianismo, supongamos por un momento, fuese una realidad. Decimos que tienen una doctrina antropocéntrica. Bueno, si el arminianismo pudiese ser aceptado como válido, miren entonces el ejemplo que tenemos. Fíjense ustedes, tenemos a Adán, que fue creado, que pecó, y que después de pecar lo único que hizo fue esconderse y sacar excusas. Tenemos, les puedo nombrar muchos, tenemos a Acán, que fue advertido de que no podían tomar despojos, y después de desobedecer, fue a esconderse, lo negó en la cara. Y luego tenemos a David, por mencionar solamente 3, que pecó y después de haber pecado, continuó sumergiéndose en el pecado. Entonces, este es el hombre. ¿Cómo podemos decir que el hombre en su estado natural tiene la capacidad de hacer lo bueno, mis amados hermanos? Y eso lo vimos la semana pasada. Nosotros decimos, somos salvos por y exclusivamente por la gracia de Dios. Por la gracia y exclusivamente por la gracia de Dios. Es una respuesta teocéntrica, porque aquí es donde nosotros decimos, la salvación no le pertenece al hombre. Jonás 2:9 nos dice de manera clara que la salvación es propiedad del Señor, de principio a fin, en su concepción y en su consumación, en su idea y en la providencia para que desemboque en la salvación. Toda la salvación es de Jehová. ¿Por qué entonces nuestros amados amigos y hermanos arminianos dicen, no, el hombre es el que escoge ser salvo? El hombre es el que da el primer paso, Dios da el segundo. Eso dicen los arminianos, queridos hermanos. Pero aquí no es
qué es lo que dicen ellos o qué es lo que digo yo. Nosotros debemos apelar entonces a la Escritura, a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Y quiero comenzar con algo muy básico. Todos estamos de acuerdo que Dios es perfecto, que Dios es santo, que Dios es inmutable y que Dios es libre. ¿Ok? Todos estamos de acuerdo en eso. Creo que no hay absolutamente nada que podamos argumentar al respecto. Ahora, en consecuencia o como consecuencia de que Dios es perfecto, de que Dios es santo, de que Dios es inmutable y de que Dios es libre, todo, escuchen, todo lo que Dios ha ordenado es también perfecto y santo. No hay nada de lo que Dios ordene que contenga error. No hay nada de lo que Dios ordene que contenga pecado, en virtud de que Dios es santo y es perfecto. Y esto que debe quedar muy en claro, mis amados hermanos, porque el hombre se equivoca, y se equivoca muy a menudo, y yo me equivoco muy a menudo, y ustedes también, en sus casas, en sus trabajos, en sus colegios, al responder preguntas, nos equivocamos. ¿Cómo puede entonces Dios concederle al hombre la prerrogativa de que escoja para salvación cuando el hombre por naturaleza se equivoca? No, mis amados hermanos, todo lo que Dios hace es santo, es perfecto, es inmutable y es libre. ¿Cómo puede Dios permitir que el hombre escoja, o más bien, cómo puede el hombre en cierta manera consultar al hombre para preguntarle quién desea ser salvo? ¿Cómo puede ser eso? Amados, Dios es un ser libre. A Dios nadie lo aconseja. No me dice la Escritura quién enseñó al Espíritu de Jehová, quién lo aconsejó enseñándole. Nadie, mis amados hermanos, nadie. Dios no necesita de nadie para que Él tome ciertas decisiones. Ese es el punto. Dios no necesita de un ser caído, de un ser falible, de un ser que yerra como nosotros para tomar decisiones acerca de nosotros. Dios es un Dios soberano, y en virtud de que Él es soberano, mis amados hermanos, quiero darles solamente un pequeño ejemplo y espero que presten atención. Suponga que una sola molécula, escuchen bien eso, supongan que una sola molécula de esa pared no esté bajo el dominio soberano de Dios. Suponga por un instante. Estamos hablando de que hipotéticamente, este es el caso que estamos poniendo, todo el universo Dios lo controla menos una pequeña partícula de esa pared. Suponga eso. Si eso es cierto, nosotros tenemos que necesariamente llegar a dos conclusiones. Una, Dios no es omnipotente. Escuchen, Dios no es omnipotente, lo cual es una herejía, porque cuando nosotros decimos Dios es omnipotente, no decimos que Dios tiene la libertad de ejercer el dominio y el control sobre todas las cosas, sino que Dios ejerce el dominio y el control sobre todas las cosas. Entonces, no hay tan siquiera ni una molécula, ni una partícula, ni el más pequeño de los átomos, por así decirlo, ni el más liviano de ellos, que no esté sujeto al dominio y control soberano de Dios. Y aún así, mis amados hermanos, tú y yo somos agentes responsables de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que pensamos. Suponga que una sola persona no está sujeta al control y al dominio de Dios. Todos los demás sí, pero una sola persona no. ¿Usted se imagina donde una persona, como decimos, no tuviese ni Dios ni ley? ¿Usted se imagina donde Dios no ejerciese el dominio sobre una persona y simplemente estuviera afuera del control que Dios ejerce sobre los malos, sobre los buenos, sobre los justos y sobre los injustos?
Ustedes yo creo que no se lo alcancen a imaginar, pero para aquellos de ustedes que quizás pueden visualizar las consecuencias, si esto hipotéticamente fuera cierto, tenemos que un solo hombre puede acabar con el mundo entero, mis queridos amigos. Ningún hombre, ningún animal, ninguna cosa que ha sido hecha, ni ninguna de las que habrá de ser hecha, puede eximirse o puede salirse de la esfera eterna y universal e infinita de la soberanía de Dios, mis amados hermanos. Entonces, cuando decimos que Dios es soberano, estamos admitiendo por la Escritura de que Dios hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere y donde quiere. Y aún así, Dios continúa siendo bueno, santo, justo y perfecto. Que nuestras mentes finitas no lo puedan asimilar muy bien es otra cosa, pero este es el testimonio de la Escritura de principio a fin. Pero hablemos entonces, en términos un poco más particulares, de lo que quiso hacer Dios con el hombre. Y yo les ruego, mis amados, que presten atención porque aquí entramos en materia. ¿Qué quiso hacer Dios con el hombre? Veamos el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Miren que aquí hay un paralelismo en cierta manera con la creación. Nosotros fuimos creados del barro. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, para hacer del mismo género humano, escuchen, un vaso para honra y otro para deshonra? Mírenlo claro. ¿Acaso, pregunta el apóstol Pablo, acaso Dios no tiene la potestad o el poder o la prerrogativa de hacer lo que Él quiera con la raza humana? Y la respuesta es sí, mis amados hermanos. Si a Dios le hubiese placido condenar a toda la raza humana, hubiese sido un acto justo. Si a Dios le hubiese placido dar salvación a toda la raza humana, hubiese también sido un acto justo. Pero el problema, el asunto que no casa en algunas mentes, es que a Dios no le provocó hacerlo así. Ese es el problema. El punto es que Dios, de la misma masa, de la misma raza humana, desde antes de la fundación del mundo, decidió. ¿Por qué? ¿Porque el hombre le aconsejó? No, decidió, porque nadie puede aconsejar, nadie puede enseñar al Espíritu de Dios, me dice Isaías 46, decidió crear unos vasos para deshonra y unos vasos para honra. Ese es el punto, mis amados. Y aquí les traigo una ilustración. Hay un dicho entre nosotros que decimos, o todos en la cama o todos en el suelo. Bueno, cuando todos estamos en la cama, eso es alegría, es felicidad, todos disfrutamos de estos beneficios del colchón, muy bien, no pasa nada. Si todos estamos en el suelo, mal de muchos, consuelo de tontos. Bueno, todos estamos en el suelo. Como nadie está en la cama, no hay desigualdad. Pero el problema viene cuando a Dios le ha provocado, cuando Dios ha deseado de su propio consejo poner a unas personas para que sean recipientes de su gracia y poner a otras personas para que sean recipientes de su justicia. ¿Y qué hay de malo en Dios? Dice el apóstol Pablo, ¿acaso, hombre, quién eres tú para que alterques con Dios? Si vas a altercar, y si lo quieres hacer conmigo, bienvenido después del servicio, pero el problema es con Dios. A Dios le ha decidido, a Dios le ha placido hacer estas cosas. ¿Quiénes somos nosotros para decir Dios es injusto? No, mis amados hermanos, debemos doblar nuestras cervices, abrir nuestros corazones y contemplar las evidencias. ¿O no tiene potestad, versículo 21, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Amigos, Dios quiso mostrar su ira. Escuchen, Dios quiso mostrar su ira. ¿En quiénes? Versículo 22, en los vasos preparados para destrucción. Esas son palabras muy delicadas. Lo que les estoy diciendo, hermanos, miren, aquí pasa una cosa, voy a abrir un rápido paréntesis.
Estas doctrinas ni aún en las iglesias reformadas se está predicando, porque a los pastores les da miedo que las ovejas se les vayan, porque estas son doctrinas muy fuertes, dicen ellos. Un día me dijo alguien, uy, qué fuerte esa palabra, yo por aquí no vuelvo. Mucho gusto en haberle servido, hermano, el Señor le bendiga. Estas doctrinas no son populares. ¿Por qué? Porque hemos crecido en una religión antropocéntrica. Hemos crecido en una religión donde el hombre es el que decide, donde el hombre es el que alza la mano, donde el hombre es el que repite una oración, y en virtud de lo que el hombre haga, entonces Dios reacciona. No, Dios no reacciona, mis amados hermanos. Dios es un Dios soberano. Entonces, regresando al tema, vasos de ira, escuchen ustedes, versículo 22, preparados para destrucción. Y, versículo 23, y hay otros vasos preparados para la glorificación. Eso me dice el versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con todos, no, para con los vasos de misericordia. Es evidente entonces que la Escritura hace una diferenciación entre vasos que fueron hechos de la misma masa para ser destinados a destrucción y vasos que fueron hechos de la misma masa para ser destinados para la gloria. Es evidente, y yo no me puedo retraer, no puedo ocultar, pasar las páginas aquí de la Biblia de manera nerviosa o rápida. Debo exponer esto, mis amados hermanos. Quiera el Señor entonces concedernos la gracia para entenderlos. Amigos, ¿acaso Dios no podrá, como dice la parábola, darle 5 talentos a una persona y 1 a otra? Claro que sí, así lo hizo. ¿Acaso Dios no podrá dar un denario a quien trabajó 8 horas y dar un denario a quien trabajó 1 hora? Así lo hizo. ¿Acaso Dios no podrá, queridos hermanos, hacer lo que Él quiere con lo que Él ha creado? Claro que sí lo hizo. Yo no tengo ninguna potestad de entrar a su casa y decirle a usted por qué está utilizando la panela para hacer agua de panela y no la está utilizando para hacer una salsa para el filet mignon. ¿Quién de ustedes tiene la potestad de decirle a Dios, así no son las cosas? Bueno, mis amados hermanos, si nosotros podemos escoger nuestras esposas sin que las demás mujeres del mundo se pongan bravos, ¿por qué Dios no tiene el derecho de escoger a los suyos sin que la raza humana se ofenda? Claro que tiene el derecho, claro que tiene la prerrogativa. Él es Dios, no se nos olvide, mis amados hermanos. Ahora, fíjense en Israel. Quiero traerles este ejemplo. ¿Por qué escogió el Señor a Israel y por qué lo llama su especial tesoro? Háganse esa pregunta. ¿Por qué? ¿Acaso porque había en ellos algo especial? No. Los caldeos eran más antiguos. Los egipcios eran más inteligentes. Los cananeos eran más numerosos, y lo único que nosotros podemos encontrar en el pueblo de Israel es rebeldía desde Moisés hasta el último de los profetas. ¿Y por qué los escogió Dios? Lo único que encontramos en ellos es un corazón duro y desobedientes. ¿Y por qué los escogió Dios? Y aquí es donde yo los quiero llevar a este punto. ¿Vio en ellos algo bueno? No vio en ellos nada bueno. ¿Cómo puede decir el arminiano que Dios vio quienes habrían de hacer lo bueno y en virtud de eso los escogió? No, mis amados hermanos, el ejemplo de Israel es un ejemplo claro de elección soberana. Que Dios escoge al hombre queda claro a partir de pasajes como este. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La elección trae la idea implícita de tomar algo y de dejar otra cosa. La elección trae la idea implícita de escoger entre varias cosas. Esta es la idea de la elección.
no me elegisteis vosotros a mí, porque vosotros no podéis elegir, porque no hay ningún otro Dios fuera de mí, sino que yo os escogí, os elegí a vosotros. Ahora miren el fin, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Quién es el que elige? Dios es quien nos elige. ¿En virtud de qué? ¿De algo que hayamos hecho? No, en virtud de que Él es el Dios soberano. Ahora, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuchen, según nos escogió en Cristo. Fuimos escogidos en Cristo. ¿Cuándo? Ahora, cuando yo alcé la mano. No, antes de la fundación del mundo, con el propósito de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora miren esto, que aquí es donde los quiero llevar. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos elige? ¿Cuál es esa razón? La razón es porque el hombre dio el paso primero. La razón es porque el hombre repitió la oración del pecador. ¿Cuál es la razón? Porque fuimos predestinados para vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. La razón última, la razón eficaz del por qué somos elegidos es por el amor soberano de Dios. Esa es la razón de nuestra elección, queridos hermanos. Esa y ninguna otra. El amor soberano de Dios. Ahora, ¿a quién ama Dios? En cierta manera decimos, Dios ama a toda su creación. Dios no puede aborrecer la obra de sus manos. Eso es una realidad. Pero ese amor no es el amor que Dios tuvo para con ciertas personas antes de que esas personas hubiesen nacido, mis amados hermanos. Es un amor muy diferente. Ahora, en amor fuimos predestinados. Esta no es una doctrina cruel, como muchos la ven. Esta es una doctrina donde el amor de Dios resalta y alumbra quizás de manera más prominente que muchas otras. ¿Por qué? Lo dijimos ahora. Porque en nuestro estado natural todos nosotros justamente merecíamos el castigo de Dios. Entonces, el hecho de que Dios nos haya amado cuando Dios no vio nada en nosotros, sino pecado, sino rebelión, eso es amor. Y eso es un amor que solamente Dios puede tener. Así que, queridos hermanos, pensemos bien que esta no es una doctrina fuerte. Es una doctrina en cierta manera fuerte para muchas personas, pero es una doctrina donde la esencia es el amor soberano de Dios. Ahora, me voy a mover en el resto del tiempo que me queda a contemplar si los puntos o si algunos de los puntos del arminianismo en este tema son bíblicos o no. Porque recuerde la acusación. La acusación común es, no, el calvinismo es doctrina de demonios. Bueno, la semana pasada vimos cuál era la doctrina de demonios. Ahora vamos a ver en la Escritura si nosotros creemos en una doctrina de demonios o si por el contrario la doctrina de demonios es otra. Ahora entonces procedamos a examinar qué creen. Ya hablamos de la Escritura, ya hablamos de la prerrogativa del Señor como Dios soberano de escoger a unos para reprobarlos, a otros para glorificarlos. Ahora vamos a contemplar la tesis arminiana para ver si procede de la Escritura o no. Vamos a ver. Ellos dicen que Dios escoge para salvación a aquellos que habrían de creer al Evangelio por su propia y libre voluntad. Eso es lo que dice. ¿Okay? En otras palabras,
personas que Dios predetermina para salvar son aquellas a las que Dios mismo vio que habrían de responder de manera voluntaria al Evangelio. ¿Es esto cierto?, me pregunto. Pero ¿y cómo lo probamos que no es cierto? Sencillo. Dios es el que, escuchen los artículos, escuchen las preposiciones, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿De quién es la obra? De Dios. ¿Dónde es producida? En nuestros corazones. ¿Cómo es producida? Por el poder regenerador del Espíritu Santo. Dios es el que produce en nosotros la voluntad de querer venir a Cristo y el poder venir a Cristo. ¿Cómo podemos nosotros decir que sin el Espíritu Santo, que sin la obra regeneradora del Dios vivo a través del Espíritu Santo, alguien puede venir a Cristo? Nadie lo puede decir, pero el arminiano sí lo dice. ¿Sabía usted eso? El arminiano dice que el hombre puede venir a Cristo sin necesidad de que el Espíritu Santo lo haya regenerado. Eso dice el arminiano. En caso de que alguno de ustedes o no lo tuviesen claro o no lo supiese. Cuando yo hablo de arminiano, hablo de la mayoría de iglesias carismáticas, si no son todas, hablo de la mayoría de iglesias pentecostales, si no son todas, y hablo de la mayoría, lamentablemente, de iglesias bautistas y presbiterianas no reformadas. A eso me refiero, doctrinas arminianas. Pero entonces, ¿qué dijimos? Dios es el que produce así el querer. ¿Por qué Dios lo tiene que producir? Porque nosotros no queremos hacer lo bueno. Y Dios no solamente produce en nosotros el querer, sino que nos mueve a hacerlo. Es la obra de Dios, mis amados hermanos. Segundo punto, ellos dicen, Dios escoge para salvación a aquellos que Dios sabía iban a creer al Evangelio. El versículo del cual, mis amados hermanos arminianos, se pegan y se aferran, porque es el único que tienen y ni siquiera ese les sirve, es el siguiente. Porque a los que antes conoció, a esos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El arminiano se pega de ese versículo y, como dice el apóstol Pedro, lo tuercen muchas veces para perdición de ellos y para perdición de quienes les escuchan. Fíjense ustedes en lo que este versículo en realidad significa. Porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, a esos también predestinó. Entonces la posición arminiana es, sí, Dios predestina, pero no basado en lo que Dios quiera hacer, sino basado en el libre albedrío del hombre manifestado a su debido tiempo. Es como si el hecho de que Dios salvase a alguien se basa en el conocimiento previo que Dios tenga de las acciones de esas personas. ¿Sí me están entendiendo? Porque esto es muy claro. Es como si Dios mandase que una persona fuese salva porque Él conocía que esa persona iba de su propia voluntad a creer en el Evangelio. Ahora, si lo que dicen los arminianos es verdad, es decir, si Dios predestinó a las personas porque Él sabía que las personas habrían de creer en Evangelio, entonces, queridos hermanos, tenemos que una persona puede ser salva por lo bueno que hace, ¿ok? A saber, confiar en Cristo. Y esto es bueno. De hecho, confiar en Cristo es la primera obra buena que puede hacer un hombre. Hasta ahí vamos todos bien. Pero ¿qué dice la Escritura, queridos hermanos? La Escritura dice que aún, y esto es clave, muy clave, que si nosotros no entendemos esto vamos a seguir nadando aquí como a medias. El arminiano dice, en últimas de cuentas, que la salvación del hombre depende en primera instancia de lo que el hombre haga. En otras palabras, depende de la obra que el hombre haga. Pero la Escritura me dice, para dejarlo en claro, mis amados hermanos,
que las buenas obras del hombre fueron preparadas de antemano por Dios. Así que, sencillo, antes de que, en el hipotético caso de que Dios viera las obras del hombre, Dios decretó antes que el hombre andara en buenas obras, que el hombre de Dios andara en buenas obras. Por lo tanto, mis queridos hermanos, este preconocimiento de Dios no existe. Y les voy a decir por qué. Porque Dios no aprende, porque Dios no conoce de manera gradual. Dios todo lo conoció en la eternidad pasada, en un instante. Dios no es como nosotros, que necesitamos ver para aprender, que necesitamos equivocarnos para aprender. Dios lo conoce todo y lo conoció todo en un instante de tiempo a la vez. Así que, queridos hermanos, no es por obras. Y si los arminianos argumentan que fue por algo que el hombre hizo, no se nos olvide regresar a Efesios 2:10 y responderles: pero antes de eso, Dios predeterminó las buenas obras para que estas personas andasen. No hay nada que discutir si usted me ha prestado atención, amado. Amados, toda obra, escuchen bien, ellos dicen, los arminianos, muchos de ellos queridos hermanos, la mayoría de ellos amigos, pero ellos dicen, mis amados, que, vuelvo y repito, y esto hay que enfocarlo de diferentes perspectivas, ellos dicen que Dios salvó porque Él vio que libremente el hombre habría de escoger lo bueno, a saber, venir a Cristo. Eso es lo que ellos dicen en esencia. Pero nosotros aquí tenemos que considerar entonces también algo, y son las obras. Toda obra que no sea producto, toda obra que no nazca de la fe y de la obediencia que Dios demanda, no puede ser, jamás puede ser contada como algo bueno, y de hecho es algo totalmente inaceptable para Dios. Entonces, ¿cómo puede decir el arminiano que una persona, sin que Dios haya obrado en él, puede de su misma naturaleza tener fe para hacer lo bueno? Bueno, la Escritura me dice no. Miqueas 6:8 me dice: oh hombre, Él te ha declarado, escuchen, ¿qué es bueno? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Amados, ¿y quién puede ser justo? ¿Y quién puede ser amoroso? ¿Y quién puede ser misericordioso? ¿Y quién puede ser clemente y humilde antes de que Dios obre en él? ¿Quién de ustedes fue justo antes de que Dios obrase en usted? ¿Quién de ustedes fue clemente, fue bueno, fue amoroso y fue perfecto antes de que Dios obrase en usted? Ninguno. La tesis arminiana se derrumba delante de nuestros ojos, mis amados. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora yo les pregunto por segunda vez: ¿cómo puede alguien saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si por naturaleza su entendimiento está entenebrecido? Eso es lo que nos dice la Escritura. Amado, ¿ven el punto? Si Dios no obra en las personas, no hay esperanza para las personas. Espero que vean el punto. Espero que veamos todos la necesidad de rogarle al Señor que haga la obra en nosotros. Espero que vean cada uno de ustedes lo imperativo del hecho de venir a Cristo y de confiar en Él. Espero que vean que la salvación es del Señor y que debemos suplicarle al Señor que nos conceda esa bendita salvación. Pudiese presentar otro argumento, pero bueno, lo voy a presentar, me excusan. Voy a leerles Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, oiga, os haga aptos en toda buena obra. ¿Sí lo entienden? ¿Sí entienden que si Dios no nos hace aptos para toda buena obra, nosotros no podemos hacer toda buena obra?
Entonces, ¿cómo dice el arminiano que sí podemos hacer sin la gracia particular del Señor? La respuesta es no podemos hacer si el pastor de pastores, el Señor de señores, no nos capacita para hacer la buena obra. Lo que les estoy diciendo es, primero es la obra de Dios en el corazón y segundo es la respuesta libre del hombre viniendo a Cristo en arrepentimiento y en fe. Los arminianos dicen que la fe que Dios vio de antemano y sobre la cual basó su elección no fue impartida de manera soberana por el Espíritu Santo, sino que surgió de la voluntad del hombre mismo. ¿Pero qué me dice la Escritura? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice claro y dice Pablo a manera de aclaración. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. No puede haber persona, porque no la puede haber, que sin que Dios plante en esa persona el querer como el hacer por su santa voluntad, y sin que Dios le conceda la fe y el arrepentimiento a través de la obra regeneradora de Dios en su corazón, no puede haber una persona que quiera venir a Cristo, no puede haber una persona que se quiera arrepentir de sus pecados. Mis amados hermanos, las evidencias sobreabundan, pero el mundo no quiere aceptar a un Dios soberano, porque al hombre no le gusta que le digan lo que debe hacer, porque al hombre no le gusta que decidan por él. Al hombre le gusta decidir. Bueno, podemos decidir en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestras familias, podemos decidir en la comunidad, en todas partes, pero no podemos decidir en lo que toca a la salvación, porque la salvación es de principio a fin de Jehová. La tesis arminiana, me muevo hacia el final, dice que Dios basa su decisión de salvar a las personas por lo que Dios ve en las personas. En otras palabras, lo que esto me dice es, la salvación depende de su cooperación con el Espíritu Santo. Amados, regresemos al versículo 15 de Romanos 9, a ver qué es lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Versículo 15 nos dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia. A Moisés no le dice, coopera conmigo para yo tener misericordia. A Moisés le dice, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y castigaré y endureceré a quien quiera endurecer. Se acabó. No está pidiendo cooperación de parte de Moisés, no está pidiendo cooperación de parte del faraón para traer juicio o para abundar en gracia. No, mis amados hermanos, el Señor el Señor es un Dios soberano, y la elección no depende entonces ni del hombre ni de las obras, sino depende de el Dios que tiene misericordia. Concluyamos entonces, regresando, se los pido, y les pido por favor que abran sus Biblias en el Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amados, no quiero ser pedante, no quiero ser cansón, solamente les quiero repetir la pregunta: ¿quién los eligió a ustedes? ¿Ustedes eligieron a Dios o fue Dios quien los eligió a ustedes? Dice, según Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué vio Dios en usted para escogerlo? La respuesta es nada. Lo único que vio fue pecado, fue inmundicia, fue avaricia, fueron todas las porquerías en las cuales te deleitaste hasta el día que Él te movió hacia sí mismo, como lo vimos la semana pasada. Eso fue lo único que vio. Nada bueno vio. Y a pesar de eso, Dios te escogió en amor. Y aquí es donde nosotros decimos,
de que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, poniendo esto en la perspectiva correcta, vemos claramente que Dios, como en una línea de tiempo para que nosotros lo podamos entender, que Dios fue quien nos amó primero, y con base en ese amor soberano y libre, nos escogió para traernos a Cristo y darnos salvación. Y cuando allí en la cruz nosotros venimos confiando en Él y nos humillamos delante de Él, cuando allí en la cruz de manera libre expresamos nuestro amor por Cristo, fue porque Dios nos amó primero desde antes de la fundación del universo. Lo que les quiero decir, amados, es que la causa de la elección es la voluntad de Dios, la esencia de la elección es su gracia y el fin de la elección es la gloria de Dios. No aparece el hombre por ningún lado, el hombre no es protagonista, es Dios, amados hermanos. La salvación es un acto de amor soberano, la salvación es un acto divino y es una muestra de gracia sin lugar a dudas. El que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del universo se debe únicamente a su voluntad soberana de amarlos de manera especial para salvarlos. Miremos el versículo 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ese versículo sí que o no lo queremos entender o en verdad no lo podemos entender. Bueno, lo que este versículo me dice, basado en el versículo 11, es que a Dios le plació amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Así le plació. Y dice la Escritura, ¿por qué? El arminiano diría, porque Dios vio que ellos habrían de hacer algo bueno o algo malo. La Escritura me dice, aún antes de haber nacido, porque no habían hecho ni bien ni mal. ¿Ven ustedes la elección soberana de Dios aquí, mis amados? Espero que la vean, porque creo, y lo digo con sumo respeto, si no la pueden apreciar, creo que allí hay un poquito de dureza de corazón. Creo que la elección soberana es evidente, lo hemos probado en la Escritura. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y quien de ustedes, mis amados hermanos, diga, no puede ser así, no es así, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, ya les tenía una respuesta y dice, ¿qué hay injusticia en Dios? Y para ayudarles nos dice, en ninguna manera. Dios es soberano. A Dios le ha placido crear a Esaú como vaso de ira para destrucción, nos dice Romanos 9, y a Dios le plació crear a Jacob como vaso de honra para glorificación. ¿Y es Dios injusto? En ninguna manera. Tengamos pues presente que el Señor es soberano, mis amados hermanos, y esto, insisto, con esto termino, y esto nos debe mover en gratitud, en gran gratitud, porque cuando consideramos por qué somos salvos, nos toca descartar nuestras obras por completo y nos toca mirar al cielo a darle gracias al Señor, porque fue Él quien nos amó y en virtud de su amor eterno nos escogió. ¿Para qué? Para hacernos o conformarnos a la imagen de Cristo. Al nombre de nuestro bendito Señor, pues, demos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.